Tu mexicano al grito de guerra, tu Benito Juárez, tu Aztlán. Yo quiero ser tu 15 de septiembre de 1810. Ser tu Reforma, ser tu insurgente, el que mire. Está sintonizando Voces Ciudadanas en lo más alto de la web. La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Un capuchino, por favor. A mí café con leche. Yo frappé de moca. Expreso doble cortado. Un café con... Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su amigo José Ramón Mundo González, el hombre del café. Gracias por estarnos escuchando y en todos esos lugares donde se encuentran ahorita ustedes. Vamos a platicar, vamos a tomarnos una aromática taza de café y vamos a recordar un poquito de ese México de otros ayeres, ese México de otros tiempos. Y yo siempre he dicho que a una ciudad como la nuestra, tan sui generis, pero bonita al fin, yo amo al DF, siempre lo he amado, con todos sus cambios. Lo caracterizan en sus cambios varias cosas. Su vida nocturna. La vida nocturna de las ciudades habla mucho de la transformación de las mismas. En otros tiempos la Ciudad de México eran los llenos de cabarets, de algunos centros nocturnos ahí medios de alcurnia, medios nice. Otro punto importante también en el cambio de las ciudades son sus cines. Ahora ustedes, los chavos que nos escuchan, dirán, pues ¿cuáles cines? Son los mismos cines. No, en otros tiempos eran los grandes cines. Entonces, ese cambio de esos lugares, de esos edificios, del cómo ir a ver cine, también habla mucho de la historia de las ciudades. Pero yo creo que un punto importantísimo que nos dice mucho de cómo se ha ido transformando una ciudad, cómo se han ido transformando las actitudes y las formas de conducirse de las personas, es el transporte de las ciudades. El transporte de las ciudades dice muchísimo de los cambios. Y en nuestra ciudad, pues no se diga, donde el transporte es todo un problema y siempre ha sido un problema. Pero muchos de ustedes yo creo que ni siquiera han de recordar o les habrán contado de cuando existían los cocodrilos, cuando existían las cotorras, los canarios, los viejos camiones trompudos, los tranvías. Yo creo que los tranvías muchos de ustedes los conocen solamente en películas. Pues sí, los tranvías transitaban en la Ciudad de México y era esa parte romántica de esa ciudad, subirse a un tranvía. Pero los camiones también, los camiones que ahora conocemos, nada tienen que ver con el transporte que transitaba por esa ciudad hace 30, 40 años, que se ha ido transformando poco a poco. Yo creo que algunos de ustedes solamente recordarán camiones de Ruta 100, los ahora camiones RTP y los camiones que por ahí transitan en Reforma. Y algunos pensarán que en la Ciudad de México solo había microbuses. Pues no, antes de los microbuses también tienen su historia los colectivos. ¿Por qué nacieron los colectivos? ¿Qué eran antes? ¿Cómo iniciaron? Ni siquiera había microbuses. Antes de los microbuses eran combis. Y antes de las combis eran camiones, eran automóviles particulares. Fue el primer inicio de los taxis colectivos. Y ya que tocamos lo de los taxis,
vamos a platicar un poquito de su transformación, de lo que este tipo de transporte tan sui generis, que en esa ciudad siempre han sido como un emblema, como una etiqueta de el tránsito de la misma. En los 50 nacen los taxis llamados cocodrilos, que duraron durante muchísimos años y eran carros enormes. Los automóviles que hay ahora nada tienen que ver con los carros que andaban por las calles y las avenidas en los años 50, 60, que fue donde a mí me tocó más o menos vivirlo, 70, y ya los 80, 90 sí tuvieron otro tipo de cambio, ya la ciudad redujo espacios en cuanto a las formas de transitar. Las avenidas las hicieron más grandes, pero se hicieron como que más pequeñas en cuanto al número de automóviles que por ellas transitaban. En viejas fotografías o en viejas películas por ahí se ven como en periférico pasaba uno que otro carrito por ahí, como en viaducto también era así inexistente el tráfico, y ahora transitar por viaducto y por periférico, ustedes me lo dirán, es un estacionamiento gigante. Bueno, que la Ciudad de México es un estacionamiento gigante, solo nos vamos moviendo poquito a poquito, pero donde quiera está lleno de automóviles y de camiones. Los taxis que circulaban en la Ciudad de México en los años 60, 70, fueron esos famosos cocodrilos, carros muy bonitos, por ahí hasta un grupo de rock, de esos que les gustan mucho a ustedes, Café Tacuba, que a mí también me gusta, en un video, creo que en Chilanga Banda, ahí los saca la imagen del taxi del cocodrilo, esos automóviles grandotes que parecían los viejos batimóviles del Batman de los 60s, no el Batman que ustedes conocen, el Caballero de la Noche, que ya traía un supercarrazo, no, el Batman que pasaba en la televisión a colores en los 60s, ese que salía el punch, crash, los golpes ahí con las letras en la televisión, ese batimóvil con sus alerones en la parte de atrás. Muy similar eran los cocodrilos, el carro del taxi. Era, si no estoy equivocado, de la marca Ford Fireland de los años 50, que fue el que identificó a esos taxis. Después ya muchas marcas de ese tipo también se convirtieron en taxis, que eran carros muy grandes. Les vuelvo a repetir, nada tienen que ver con los carros de ahora, carros muy espaciosos, enormes, donde cómodamente uno viajaba. Bueno, los que tenían la fortuna de viajar en taxi, porque había pocos taxis en la Ciudad de México en ese entonces. Yo recuerdo, tendré yo 6 años, 7 años, cuando mi familia llegaba a tomar un taxi. Era muy difícil tomar un taxi en la Ciudad de México porque había muy pocos. Y a diferencia de en otros países donde se hace la parada y se les dice taxi, aquí nunca se les gritaba taxi, se levantaba la mano y la gente conocía como libres. El lenguaje común entre las personas que habitaban en la Ciudad de México era: voy a tomar un libre, y eso quiere decir que iban a tomar un taxi. Y eran estos taxis, era el cocodrilo el taxi que más se identificaba, pero había otros dos más paralelos al cocodrilo, que era la cotorra, igual era un taxi de un automóvil grande. Y lo que lo distinguía, ¿y por qué le decían cotorra? Porque los colores que tenía eran, en la parte de abajo, pintado de verde botella, muy similar al del cocodrilo, y en la parte de arriba amarillo. Por eso la gente le puso el sobrenombre de la cotorra. Era el otro taxi que circulaba. Y el tercero era un taxi que le llamaban el coral, porque estaba pintado sencillamente de ese color coral. Eran los 3 colores de taxis que deambulaban por la Ciudad de México. El que más se ha conocido, les repito, es el cocodrilo. ¿Por qué el cocodrilo? Pues porque estaba pintado de colores verde en la parte de abajo, negro en la parte de arriba, y en la parte del medio tenía alrededor de todo el automóvil una serie de triángulos blancos que semejaban las fauces de un cocodrilo.
Entonces por eso se le llamó el cocodrilo. Esos eran los 3 taxis que durante muchos años, 30 años más o menos, de los 50 a los finales de los 70, transitaban por la Ciudad de México, cuando habían esos automóviles grandes, en donde las avenidas eran solamente para 2 o 3 automóviles. Periférico tenía solamente marcado 3 carriles. Al paso del tiempo y por la necesidad y por el crecimiento del tráfico, ya han marcado hasta 5 carriles, pero no es que haya crecido la avenida, es que los automóviles los hicieron más chiquitos y como se llenó la ciudad de automóviles, pues tuvieron que hacer las avenidas con muchísimos más carriles. También los ejes viales que surgen en los 70s, los hacen primero con de 3 a 4 carriles, y al paso de los años, como crece la ciudad, como crece la población de automóviles, se reducen los carriles. Y ahora tenemos 5 o 6 carriles en ese tipo de avenidas, en donde transitaban estos grandes automóviles. Yo creo que si esos automóviles de los 50, 60 transitaran ahorita, pues no cabrían. Pero ahorita vamos a seguir platicando no solamente de los taxis. Vamos a contar anécdotas acerca de lo que pasaba en los camiones, que ahí está la cosa muy, muy interesante. Todas esas leyendas urbanas que sucedían en los camiones. Pero eso, en un momento que regresemos, primero vamos a escuchar una rola muy en relación con los taxis. Escuchen esta bonita rola y regresamos para platicar sobre los camiones. Voces Ciudadanas. ¡Libre! Muchísimas gracias. 1, 2, 3, ¡ah! Que sí, señor, de Tacubaya. Yo soy de la Bondojo. Que sí, señor, de la Bondojo. Yo soy el de Tepito. Que sí, señor, el de Tepito. Yo soy de Santa Julia. Que sí, señor, de Santa Julia. Yo soy el Macaracachimba. Que sí, señor, el Macaracachimba. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Voces Ciudadanas. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas
Radio. Son las 3:16. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Nuevamente de regreso con ustedes, amigos, aquí para que sigamos charlando sobre el transporte que había en la Ciudad de México en los años 60, 70, 80, 90 hasta nuestros días. Estábamos hablando acerca de los taxis, los cocodrilos, las cotorras, los taxis coral, y yo creo que a muchos de los chavos solamente recordarán los bochitos que también se hicieron muy famosos en los 70, a partir de finales de los 70s, 80s, 90s, los taxis amarillos, después el taxi ecológico pintado de verde, luego estas loqueras gubernamentales de cambiarlos de color cada administración. En la pasada al gobierno del Distrito Federal se le ocurrió que los taxis deberían ir color vino y dorado en la parte de arriba, pero ahora la nueva administración se le ocurre que los taxis deben de ser blancos con rosa, y seguramente así seguirán con esas ocurrencias en el cambio de colores que creen, además que identifican a la ciudad, porque los que etiquetan e identifican la ciudad son sus habitantes, no sus gobernantes. Entonces, señores gobernantes, están muy equivocados y piensan que con esos colores nos identificamos en la ciudad. Yo creo que si rescataran los viejos colores de los taxis, muchos se los agradecerían. Algún día deberíamos hacer una encuesta si a la gente le gustaría que los taxis tuvieran los colores del cocodrilo, los colores de la cotorra, los colores coral. Seguramente dirían que sí, y no andaríamos con estos cambios seccionales o de administraciones de gobierno que creen que identifican a una ciudad como la Ciudad de México, que además no necesita mayor identificación. La Ciudad de México la identifican sus habitantes. Bueno, pero volvamos a lo de los taxis. Les decía que había habido los cambios después de esos grandes y enormes automóviles a los pequeñitos, a los diminutos taxis que fueron los bochos en los 70s, color amarillo, principio de los 80, después vinieron los taxis ecológicos, igual los bochos, y aparecieron otras marcas, pero igual carro compacto, carros pequeños, y hasta los últimos 5 años que aparecen estos carros que los obligan a pintar con el color vino y dorado, y ahora que están apareciendo por nuestras calles los taxis rosas con blanco. Aunque también por ahí ha habido intentos fallidos en la administración pasada de sacar taxis rosas, según ellos, que porque eran taxis exclusivos para mujeres, piloteados por mujeres, o sea, mujeres chafiretes, mujeres taxistas, mujeres ruleteras, solamente subían a mujeres. Y pues de los taxis eléctricos, que fue todo un fracaso, porque solamente había 2 lugares para que los pobres taxistas que se embarcaron en esos taxis cargaran su taxi. Además les cobraban, era más o menos que casi equiparable al costo de la gasolina. Entonces el famoso taxi ecológico eléctrico pues no ha funcionado. Díganme, ¿alguno de ustedes ha subido a un taxi eléctrico? Yo jamás. Y los taxis rosas, una chafirete, una taxista, una compañera del volante que manejaba este taxi me dijo que era un total fraude, pues porque en cuanto a porcentaje de pasajeros, pues eran muy pocas las mujeres que lo solicitaban,
Entonces no sacaban ni para la cuenta los que tenían que pagar cuenta o para sacar para su día los que era carro propio. Por lo tanto, pues no se comparaba con el taxi normal que sube a cualquier habitante, pues con el riesgo que eso conlleva, pero así ha sido siempre. Entonces fueron dos fracasos gubernamentales, quizá buenas ideas, pero llevados a la práctica, mal. Entonces esos son los taxis que han habitado en la Ciudad de México, que han identificado el transporte público en ese sentido, pero el otro transporte público donde va la prole, como diría la hija de Peña Nieto, en la cual yo me identifico, soy parte de la prole, los que subimos al metro, los que nos vamos en los camiones, los que subimos a los micros y los que conocimos además todos esos viejos transportes públicos. Voces que nos subimos al trolebús, todavía existe ahí por eje central y por algunos ejes, pero aquellos viejos trolebuses, que también ya comentaremos todas esas anécdotas interesantes que pasaban en las líneas de trolebuses, que algunos le decían tragaluces, los tranvías. A mí los tranvías me fascinaban, además que eran enormes. Yo creo que fácilmente cabrían como 100 personas sentadas y no sé cuántas paradas, eran enormes. Y algunas veces de niño me transporté para ir a los cines que estaban en la colonia Santa María de la Ribera, porque era muy común esa ruta del centro a San Cosme. Entonces también por las calles que ahora es Bucareli antes era doble sentido y tenían línea de tranvías que pasaba por ahí. A mí me gustaba mucho subirme a ese tranvía porque me gustaba también, entre otras cosas, observar el reloj chino. No tenía ni idea de qué era el reloj chino, tenía yo 6 años, pero me gustaba pasar por el reloj chino en tranvía además. Pero lo que más utilicé fueron los camiones. Dirán ustedes, ¿cuáles camiones? ¿Estos camiones verdes que pasan por Reforma? No. Los camiones de veras que habían en los 50, 60, en donde ibas de mosquita. ¿Saben qué dice la mosquita? Pues que el camión venía retacado porque casi no había autobuses, y a pesar de que la Ciudad de México en ese entonces decían que éramos 10 millones, éramos poquitos, pues el transporte público no nos abastecía, no había metro, entonces teníamos que transportarnos en camiones, y cuando se retacaba que no cabía un alma más, entonces abrían la puerta delantera, que es donde subían normalmente, y había una puerta en medio, que es donde era la puerta de bajada, las abría el chofer y por ahí nos subíamos, pero no cabíamos, entonces íbamos colgando del camión. Eso se le llamaba viajar de mosquita, muy peligroso, por supuesto, pero no había de otra, había que llegar a la escuela, al trabajo, y si dejaba pasar uno el camión, pues tardaba un buen tiempo en pasar al siguiente camión. Eso era viajar de mosquita. Y muchos años habían los camiones que se les denominaba los chatos o las vitrinas. Eran unos camiones color beige con unos parabrisas enormes y ventanillas también muy grandes, por eso les llamaban las vitrinas, que eran camiones chatos. Y en ese mismo tiempo de los 60s estaban desapareciendo otros chatos muy similares a la forma que tiene el trolebús. Imagínense nada más lo que cobraban. Ese camión chato que estaba por desaparecer cobraba 35 centavos. Sí, 35 centavos, aunque no lo crean. El otro camión chato que estaba apareciendo, el camión más nuevo, cobraban 50 centavos. Exactamente, 50 centavos. Que ahora ya no nos sirven pues, casi para nada. Cuando nos los dan de cambio, algunos hasta los ven feos esas moneditas. Eso es lo que costaba un transporte, 50 centavos. Y te daban tu boletito. Estaba el chofer casi siempre con su cobrador. Su cobrador era su ayudante, como los que traen ahora los microbús, pero que ahora se dedican a galanear y a ligarse a todas las chavas que suben a los microbús. En ese entonces el ayudante, el boletero,
le servía para eso al chofer, para dar los boletos, porque uno pagaba su pasaje, sus 50 centavitos, además eran esos tostones, bueno, tostón son 50 centavos, así les decía, un tostón, un toleco, eran unas monedas de 50 centavos grandes de cobre con la figura de Cuauhtémoc, que duraban muchísimos años, y a cambio te daban un boletito como de papel de China, y que también tenía una leyenda, que más adelante se lo voy a contar, la anécdota de los famosos boletos de camión. Regresando, voy a enviar saludos a muchos amigos y amigos que nos están escuchando, y vamos a escuchar otra rola muy en relación con el transporte. También nos habla de taxis, y más adelante les tengo reservado una rola muy padre sobre los camiones. Bueno, regresamos para enviar saludos. Nos vamos a escuchar una rola sobre taxis. Entero, la refrigeración y el supuesto wifi son puras fantasías. Aún no me la creo, que cobran 7 pesos por andar trepado en esa porquería. Y todavía me exigen que saque mi tarjeta, que cargue en el Oxxo que estaba en la esquina. Me suben muy a huevo y casi caigo al suelo por irme colgado, porque ya no cabía. Me hubiera ido en taxi, ¿por qué no me avisaste que la línea 4 siempre pasa tarde? Yo agarro 2 camiones, siempre es un rollo para que se paren, y luego van jugando entre ellos carreritas, pasan hechos madre, y eso no se vale. Me hubiera ido en taxi, no en este calarón parado en el camión chillándome la ardilla. Me suena tan ilógico que ahora quieran subir la tarifa. Si por los 7 pesos deberían de darme una botanita con una sodita. Me hubiera ido en taxi y no me habrían corrido por haber llegado tarde. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did? El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Son las 3:30. Está sintonizando Voces Ciudadanas en lo más alto de la web. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end.
Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Pues amigos, nuevamente de regreso con ustedes. Esto que acaban de escuchar es el comercial de este programa, que lo van a estar ustedes escuchando en toda la demás programación. Se los queríamos mostrar para que nos identifiquen y ya nos estén escuchando todos los martes de 3 a 4 aquí en su programa Un Café con. Les recuerdo, soy su amigo José Ramón Mundo González y seguimos en nuestra rica plática sobre el transporte. Nos quedamos en lo de los camiones, pero antes de que les platique de los camiones y de la leyenda urbana de los boletos, vamos a enviar unos saludos a amigos y amigas que nos están escuchando: Sandra Chávez, Star 2, Nelly Huerta Parra, Giselle Robles, Minelem, Gina Romero, Mar Pacheco, Lucy Hernández, Norma Cacho, Belén Morales. Gracias por su atención, por el tiempo que nos dedican a escucharnos. Espero que les agrade muchísimo el programa y que sean seguidores asiduos a este su programa Un Café con. Pues seguimos con esto de los camiones. Les contaba que a cambio de que uno diera su toleco, su tostón, su moneda de 50 centavos, el boletero te daba el boleto del transporte. ¿Saben por qué daban el boleto? Porque en ese entonces, como eran transportes particulares de iniciativa privada, pues esa gente no quería perder dinero. Entonces, durante el trayecto a donde uno iba, subía otra persona, que después supe que eran los inspectores de la propia línea de los camiones, y le pedían a cada uno de los pasajeros que le enseñáramos el boletito. Ya le enseñábamos el boletito. Si no lo traías o si lo habías perdido, tenías que volver a pagar tu pasaje. Pero el boletito, que además ya se han vuelto de colección, en algún otro programa les voy a traer por ahí algunos que por ahí tengo guardados para que conozcan esos boletitos de los camiones. La leyenda urbana era que si la numeración, porque estaban foliados, si la numeración del boleto en la suma de la misma te daba 21, podías intercambiarlo por un beso. Sí, pero leyenda urbana. Yo sufrí los efectos negativos de esta leyenda urbana. Pues ahí me lo contó un primo que tenía que juntar mis boletitos y ver cuál le sumaba 21. En alguna ocasión me sumó 21. Yo tendría alrededor de 13, 14 años. Ya cuando las niñas te empiezan a llamar la atención, cuando la niña bonita de la calle o de la escuela te gusta, pero eres tan tímido que no se lo dices y nunca se lo dirás además. Entonces, cuando me dijeron de esa leyenda urbana y tuve mi primer 21, dije, ya la hice. Se lo voy a cambiar por un beso. Yo creo que tenía yo 14 años. Entonces, creo que había yo juntado 2 21s. Ya ahí voy con mis 21. Era una compañera de la secundaria. Yo iba en segundo de secundaria. Entonces sí tenía yo 14 años. Y llego con la niña que me gustaba y le doy los boletos, pero muy tonto, ni siquiera le digo nada. Solamente le doy los boletos, pensando que ella, casi como cajera, me iba a dar el cambio, o me iba a la mercancía, que eso que representaba el que yo le diera los 2 boletos que terminaban en 21 o que sumaban 21. La niña se me quedó viendo así como que, ¿qué te pasa, estúpido? Que le digo, pues es un 21. Y que me dice, ¿y? Digo, pues es que es 21. Y pues me mandó a volar. No hubo beso, me quedé con mi 21. He de confesar que nunca cambié un 21. Ni aun cuando tenía novia, ya años después, que llegué a tener otro 21,
No sé si por la vergüenza recibida de ese primer acercamiento, después le reclamé a mi primo de que por qué me había dicho eso. Se rieron de mí. No les conté la historia completa. Sí la he contado en otros foros, ya no me avergüenza, es parte de las anécdotas que cada uno tiene, pero esa era la leyenda del 21. Hace poco, yo te hablo de 10 años, una vez a unos chavillos los oí comentar lo mismo de en los boletos, porque algunos autobuses actualmente en la Ciudad de México te dan boleto. Entonces oí comentarles a ellos y me agradó que esa leyenda urbana no haya muerto. Espero que a ellos sí se los hayan cambiado. Espero que hayan sido más atrevidos que yo y que sí haya valido la pena el que tuvieran su 21. Esa era una parte de la leyenda urbana de esos camiones. Esos camiones duraron muchísimos años. Yo los utilicé en los 60s, los 70s, ahí vino por ahí el cambio donde el gobierno metió las manos y desgraciadamente, como pasa en ese país, cada que mete las manos en algo lo echó a perder. Pero yo me transportaba en esos camiones y recuerdo mucho las rutas. Yo utilizaba mucho una ruta que iba para la Merced, porque mi familia tenía un estanquillo, una tienda, y en otros programas platicaremos acerca del cambio también de las tiendas. Las tiendas también, aunque abro un paréntesis ahorita de lo del transporte, las tiendas o los negocios nos hablan también mucho de la transformación de la ciudad. En otro tiempo eran estanquillos, tendajones, tienditas, ahora son supers o tiendas de conveniencia. Qué jaladas, Era mejor ir a los estanquillos, a las tienditas, y yo sigo promoviendo que se compre al vecino, que abre su changarrito, el que sea, y no a las tiendas de conveniencia. Bueno, pero regresemos a los camiones. Yo muchos años viajé en ese tipo de camiones y se denominaban los de primera y los de segunda. Los de segunda eran unos camiones verdes, trompudos, no eran chatos, eran trompudos. Los que muchos de ustedes ahora conocen como los chimecos, aquí eran no tan aparatosos como esos, pero eran trompudos, pero pintados de verde. Esos eran los camiones de segunda y costaban 30 centavos, no me lo creerán, 30 centavos costaba. Y los camiones de primera eran los chatos, los que les estaba yo platicando, pintados de color beige, y cobraban 50 centavos. Y tenían una línea en medio, exactamente abajo de las ventanillas, de las grandes ventanillas, unas líneas de colores, y eso es lo que los identificaba como rutas, de acuerdo a los colores. Pero le estoy hablando de una línea de máximo 20 centímetros de ancho. Eran 2 líneas, eso identificaba la ruta de esos camiones. Yo utilizaba muchísimo la ruta de los camiones que venían de Iztapalapa hacia la Merced. Eran de los pocos transportes que llegaban a la Merced. Iztapalapa Merced, Iztapalapa San Pablo. Y los de Tlalpan, que eran los que venían de Zócalo, Xochimilco, Huipulco. Y ahorita les platicaré esa transformación que tuvo los camiones y cómo compartieron espacios con los tranvías. Pero lo platicaremos más adelante. En el siguiente espacio platicaremos de los tranvías en Tlalpan. Sí, los tranvías en Tlalpan. No crean que el Tlalpan nació con el metro, Había tranvías en Tlalpan. Pero eso lo platicaremos en nuestro siguiente bloque. No se vayan, amigos, síganos escuchando por esta su estación Voces Ciudadanas en el programa Un Café con. Camión de ruta 100. Voces Ciudadanas. Con tu loco chofer, nadie te voy a parar. Camión de ruta 100, carruaje de la maldad. A
bordo desde ayer otra forma de viajar. No es modo yo me tragué, esa es la triste verdad. Y cuando me bajé, sin medio por vomitar. La gente me miraba de una forma muy rara, como diciendo qué onda, qué tranza valedor. Alguien me basculeaba desde arriba hasta abajo, mientras tu policía dormido se quedó. Camión de ruta 100, nunca te voy a olvidar. Camión de ruta 100, nunca te voy a olvidar. Sin abro viajé por toda la ciudad. De allá en Chapultepec me volvieron a atracar. Por el eje central te pierdes sin razón. Tu moca ofrece mal que daña mi pulmón. De ruta 100, traes contaminación. La gente me miraba de una forma muy rara, como diciendo qué onda, qué tranza valedor. Alguien me basculeaba desde arriba hasta abajo, mientras que un policía dormido se quedó. Camión de ruta 100, nunca te voy a olvidar. Camión de ruta 100, nunca te voy a olvidar. Camión de ruta 100, nunca te voy a olvidar. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. La hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas, Radio. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Si te has sentido engañado, como yo, si te has sentido defraudado, como yo, es tiempo de volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario en los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, Movimiento Ciudadano. Amigos, de regreso nuevamente para seguir platicando, charlando, cotorreando sobre el transporte público en la Ciudad de México y su transformación desde los años 60 hasta nuestros días. ¿Qué pasaba en los camiones? ¿Qué transportes habían? En el bloque anterior les comentaba que en Tlalpan no solamente ha habido metro, no piensen que Tlalpan nació con el metro. En Tlalpan circulaban tranvías. Sí, en lo que ahora es la línea del metro, es más, en el mismo espacio, ahí estaban las vías en donde transitaban los tranvías. De hecho, por ahí hay una película de los años 50, La ilusión viaja en tranvía, donde se ve Tlalpan, cómo estaba en ese entonces, el poco tránsito, los pocos automóviles que por ahí circulaban. Yo tuve la fortuna de transitar muchas veces en tranvía, subirme al tranvía,
Es más, les platico que cuando se inaugura el Estadio Azteca, que fue en 1966, por supuesto yo no fui a la inauguración, pero sí fui ese año. Un familiar muy cercano, a mi hermano más pequeño y a mí, nos llevó. Tenía yo 9 años. Nos llevó al Estadio Azteca en tranvía. Fue la primera vez que fui en tranvía. Fui al Estadio Azteca a ver jugar al Atlante contra el Santos de Pelé. Y quedaron 2-2. Lo que recuerdo, un súper atajadón del ahora comentarista deportivo Raúl Orbañanos, un atajadón a un cabezazo de Pelé. Si alguno de ustedes vio el Mundial del 70 o por ahí imágenes del Mundial 70 donde Pelé Brasil contra Inglaterra y Pelé cabecea y el portero de Inglaterra, Gordon Banks, se tira hacia abajo y con un manotazo saca el balón, que le llama, de hecho está catalogado entre uno de los mejores atajadas en la historia del fútbol. Pues igualita fue la de Raúl Orbañanos a un cabezazo de Pelé, pero pues como no era famoso, pues quedó solamente en los que asistimos aquella vez al Estadio Azteca. Pero esas veces que fui al Estadio Azteca fui en tranvía y regresé en tranvía. Y después muchas otras veces mi familia, que íbamos hacia el sur, hacia Xochimilco, porque la línea era Zócalo, Xochimilco, Zócalo, Huipulco. En Huipulco había paradero y la terminal final era hasta Xochimilco, ahí estaba el paradero de los tranvías. Entonces 3-4 ocasiones llegué a ir hasta Xochimilco con mi familia en tranvía. Era un viaje fabuloso porque pues yo creo que del Estadio Azteca hacia Xochimilco casi no estaba poblado, eran enormes baldíos, sembradíos, chinampas, un paisaje muy bonito, campirano totalmente, era ir a provincia, ir a Xochimilco. Y el regreso también. Muchas veces fui al Estadio Azteca en tranvía y creo que 1 o 2 ocasiones ya cercano al 68, cuando quitaron el tranvía de Tlalpan y vino la construcción del metro, con mis amigos, ya era yo mucho más grande, viajamos de Mosquita en tranvía. Viajar de Mosquita en tranvía era diferente a viajar de Mosquita en autobús. Viajar de Mosquita en tranvía o en trolebús era sorprender al conductor y en la parte de atrás, sin que el conductor te viera, te colgabas de donde estaban las cuerdas que sostenían el trole, que es ese aparatito para que se conectaba a la instalación eléctrica que era aérea, y ahí uno se colgaba y se escondía, y ahí se iba de Mosquita. Pues hay muchísimo que hablar sobre transporte, el tiempo se nos va a terminar y no hemos abarcado lo que hubiera querido. Hay muchas historias todavía que contar. Antes de terminar, sí quisiera mandar un saludo a las madrinas del primer programa que me dijeron que iban a estar escuchando este programa, que es La Hechicera y Melina, además de un queridísimo amigo, Charlie Sotelo, que la semana pasada también estuvo escuchando, y a todos aquellos que nos estén escuchando les mando mis mejores deseos, que tengan una excelente tarde, que tengan una mejor semana y ojalá y la próxima semana se acuerden de escucharnos el martes a las 3 de la tarde en este programa Un Café con su amigo de siempre, José Ramón Mundo González. Y para terminar vamos a escuchar una rica rolita de Chava Flores en la voz de Oscar Chávez, que les va a gustar muchísimo. Ciudadanas. Nos vemos la próxima semana. Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña.
Ya me voy de tu legaria, tu marina y tu pensil. Ya me voy, me lleva el metro por $1 hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje en la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Que se quite de la puerta, luego que me quito. Y siguió la señorita, que se arrime más para allá. Que no fume, si ni fumo, ya me trae de su puerquito. Yo por más que me la busco, no la hallo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac. Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo Voces en la normal. Ciudadanas. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. ¿Cuánto te debo? La cuenta, por favor. ¿Cuánto es? ¿Y mi cambio? Te espero la próxima semana para tomarnos un café con Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio. De los creadores de Divas y Sapos.